en los corredores más antiguos del templo Jedi, donde las estatuas de piedra observaban en silencio y la luz de los holocrones teñía de azul las paredes, nació un susurro que atravesó generaciones. Una voz perdida en la bruma del tiempo hablaba de un ser sin padre, concebido por la fuerza misma, destinado a traer equilibrio a la galaxia. Para los sabios, era más que un mito, era una promesa, un faro en medio de la oscuridad que se avecinaba. Pero como toda profecía, estaba envuelta en ambigüedad y peligro. Nadie sabía qué significaba realmente equilibrio, la victoria absoluta de la luz sobre la sombra, o la fusión de ambas en un único destino. Los maestros repitieron aquellas palabras durante siglos, sin imaginar que el elegido no traería salvación inmediata, sino caos y destrucción. El futuro, aún lejano, estaba ya escrito en esa advertencia, y mientras las estrellas giraban sobre los sistemas, la fuerza aguardaba, tejiendo silenciosamente los hilos de un destino imposible de detener. En los desiertos inclementes de Tatooine, donde el sol castigaba con furia y la arena parecía devorar la esperanza, vivía un niño marcado por cadenas invisibles. Su nombre era Anakin Skywalker, pequeño en estatura, pero con una mirada que brillaba con la intensidad de 1000 futuros. Trabajaba como esclavo junto a su madre. Su ingenio era prodigioso. Reparaba droides, construía vainas de carreras, desafiaba la lógica de quienes lo veían solo como un niño. Pero no era su talento lo que llamó la atención del maestro Qui-Gon Jinn, sino aquello que no podía explicarse con palabras. La fuerza fluía en él con una pureza imposible. Sus reflejos eran instintivos, su intuición casi profética. Para Qui-Gon, no había duda. Ese niño perdido en un rincón olvidado del Outer Rim no era casualidad. El encuentro parecía guiado por un destino mayor. En el eco de su risa, en el brillo de sus ojos bajo el sol abrasador, se escondía la chispa de la profecía. La revelación estremeció incluso a los más incrédulos. Shmi Skywalker, madre de Anakin, confesó que su hijo no tenía padre. Ningún hombre lo había engendrado. Había llegado a ella como un milagro, una vida que brotó de la nada. Para algunos era la señal definitiva. El niño era el elegido. Para otros, era un presagio inquietante, como si la misma fuerza hubiese alterado el orden natural. ¿Era un don del lado luminoso o una obra oscura disfrazada de maravilla? Esa duda acompañó a Anakin desde el principio, como una sombra inevitable. Los maestros Jedi debatieron, pero las respuestas nunca llegaron. En los registros más antiguos, apenas quedaban fragmentos de textos que hablaban de nacimientos imposibles y destinos sellados. En los ojos del niño brillaba la inocencia, pero también una intensidad que inquietaba a quienes lo observaban demasiado de cerca. No había certeza, solo misterio. Y en ese misterio se gestaba ya la tragedia, porque ser nacido de la fuerza no era garantía de gloria, también podía ser la semilla de la ruina. El Consejo Jedi, reunido en su cámara circular, observó al niño con una mezcla de asombro y desconfianza. Yoda fruncía el ceño. Mace Windu mantenía la mirada severa, mientras los demás maestros se debatían entre el deber y la intuición. Sí, Anakin era poderoso, más de lo que habían visto jamás en un iniciado, pero también estaba lleno de miedo. Y el miedo, según sus enseñanzas, era la senda que conducía al sufrimiento y a la oscuridad. Aún así, cedieron, aunque no con convicción plena. Permitieron que el muchacho fuese entrenado, no por fe en la profecía, sino por presión del destino que parecía inevitable. Fue ese titubeo lo que marcó el inicio de la tragedia. La orden aceptó al elegido, pero jamás lo abrazó como tal. No lo formaron para liberar, sino para encajar en estructuras rígidas, sofocando lo que no podían controlar. Así, desde sus primeros pasos en el templo, Anakin no fue visto como un hijo de la fuerza, sino como una anomalía que debía vigilarse. La profecía, en lugar de inspirar esperanza, se convirtió en un motivo de temor. Y donde hay temor, la sombra siempre encuentra grietas para entrar. Anakin soñaba con su madre. No eran sueños de un niño común, sino visiones cargadas de angustia,
cadenas, sufrimiento, llanto. El vínculo que lo unía a Shmi era tan fuerte que se convertía en un peso imposible de soltar. Mientras los demás Padawan aprendían a dejar ir, Anakin se aferraba con todas sus fuerzas a lo que amaba. Su corazón ardía con una intensidad que desbordaba cualquier lección de desapego. Esa chispa, esa necesidad de poseer y proteger, era al mismo tiempo su mayor virtud y su condena. Porque quien no sabe soltar lo que teme perder, está dispuesto a hacer cualquier cosa para conservarlo. Los maestros lo notaron, pero lo interpretaron como rebeldía juvenil. Lo reprendieron, lo presionaron, sin comprender que lo que ardía en él no era simple terquedad, sino un fuego que podía consumirlo todo. En cada mirada ansiosa hacia el horizonte de Tatooine, en cada recuerdo que no desaparecía, los primeros destellos de la oscuridad ya estaban presentes, aunque aún disfrazados de amor. Bajo la tutela de Obi-Wan Kenobi, Anakin floreció como un guerrero incomparable. Su sable brillaba con una rapidez cegadora, sus reflejos eran casi inhumanos, y su instinto para la batalla parecía un don divino. En las misiones, era audaz hasta la imprudencia, lanzándose allí donde otros dudaban. Su valentía inspiraba, pero también inquietaba, porque tras cada victoria, tras cada hazaña, había un destello de orgullo en sus ojos. Obi-Wan veía en él tanto potencial como peligro. Para el joven, las reglas eran cadenas que entorpecían su grandeza. Para su maestro, eran anclas que podían salvarlo de sí mismo. Esa tensión definió su aprendizaje, entre disciplina y desafío, entre obediencia y rebeldía. Cada triunfo alimentaba la certeza de que Anakin no era como los demás, que estaba destinado a algo más grande, y en lo profundo de su ser, comenzaba a creerlo. El aprendiz prodigioso no solo crecía en poder, crecía en la convicción de que el destino lo colocaba por encima de todos, incluso de aquellos que intentaban guiarlo. El miedo era la raíz que crecía en silencio dentro de Anakin. No era el miedo a la muerte propia, ni siquiera al fracaso, sino el temor visceral de perder a quienes amaba. Había sentido la impotencia de ver a su madre esclavizada, la pesadilla constante de no poder protegerla. Los Jedi le enseñaban que el apego llevaba al sufrimiento, que debía dejar ir lo que temía perder. Pero esas palabras, repetidas como mantras en el templo, chocaban contra el corazón de un muchacho que amaba demasiado. Su sensibilidad hacia la fuerza no lo liberaba, lo encadenaba más aún, porque sentía cada sombra antes de que llegara, cada peligro antes de que se manifestara, y en ese presentimiento constante, el miedo se volvió carne. El consejo veía en él una chispa peligrosa, pero no entendía que esa chispa ya se alimentaba sola. Cada misión, cada separación, cada amenaza, lo empujaba a abrazar la idea de que debía controlar el destino, doblegarlo, impedir a toda costa que se repitiera la pérdida. En los ojos de Anakin, la sombra del miedo era ya una tormenta inevitable. En medio de guerras y silencios, Anakin encontró en Padmé Amidala un refugio que ningún maestro, ningún código podía darle. Era amor puro, ardiente, pero también un secreto. Cada encuentro furtivo, cada mirada compartida, era una chispa que lo alejaba más de los Jedi y lo acercaba a su propia humanidad. Porque para Anakin, Padmé no era solo un amor, era la razón de su lucha, la justificación de sus sacrificios. Sin ella, nada tenía sentido. El problema no era amar, sino ocultarlo. La clandestinidad convirtió aquel vínculo en una obsesión. Cuanto más trataba de protegerlo del ojo del consejo, más se ataba a él con cadenas invisibles. El amor, que debía ser un don, se transformó en una carga insoportable, porque no podía ser vivido a la luz del sol. En las noches silenciosas, bajo estrellas que parecían testigos mudos, Anakin juraba protegerla siempre, y en ese juramento estaba su condena, porque un amor prohibido no se suelta, se aferra con fuerza. Y cuanto más fuerte es el apego, más cruel es el miedo de perderlo. La vida de Anakin se convirtió en un campo de batalla invisible. De un lado, las enseñanzas estrictas de los Jedi. Del otro, las pasiones humanas que lo definían. La profecía lo llamaba elegido,
pero él se sentía prisionero de un dilema imposible. Debía ser perfecto, un símbolo de esperanza, y al mismo tiempo cargaba con las emociones que lo hacían real. En el consejo lo observaban como un arma por pulir, un soldado con destino sagrado. En su intimidad, era un hombre que solo deseaba amar y ser amado. Esa fractura lo desgarraba lentamente. El equilibrio que debía traer a la galaxia no existía ni siquiera en su interior. Cada orden Jedi le sonaba como una cadena, cada regla como una negación de lo que sentía. ¿Cómo podía liberar a otros si él mismo vivía atado entre dos mundos? La duda lo consumía. ¿Era el elegido o solo un peón más en un juego que no comprendía? En ese abismo interior, Anakin comenzó a escuchar con mayor claridad las voces que le ofrecían poder. Voces que no le pedían renunciar a sí mismo, sino abrazar lo que ya ardía en su corazón. Las guerras clon estallaron como una tormenta que arrasó la galaxia, y en ese caos, Anakin Skywalker se convirtió en un héroe. Su sable brillaba en los campos de batalla como un relámpago implacable, y sus tropas lo seguían con devoción absoluta. Cada victoria lo elevaba más alto en el mito, pero también lo sumergía en un mar de violencia del que no podía escapar. El niño esclavo se había convertido en general, un comandante que inspiraba miedo en sus enemigos y confianza en sus soldados. Pero la guerra no era escuela de paz, era un crisol que quemaba la compasión y alimentaba el orgullo. Anakin resolvía con audacia lo que otros dudaban en intentar, y su fama crecía tanto como su impaciencia hacia la lentitud del Consejo Jedi. El elegido que debía traer equilibrio se curtía en el fragor de la destrucción. Cada planeta liberado, cada enemigo derrotado, lo alejaba un poco más del ideal de la fuerza y lo acercaba al filo de la oscuridad. Porque en la guerra, lo importante no era la justicia, sino la victoria. Y Anakin empezaba a entender que la victoria, a cualquier precio, podía justificarlo todo. En las noches más silenciosas, cuando el rugido de las batallas quedaba atrás, Anakin se retorcía en su lecho víctima de sueños que parecían más reales que la vigilia. Veía a Padmé, su amada, morir entre gritos, ahogada por un destino cruel. Eran visiones nítidas, cargadas de un dolor insoportable. No eran meras pesadillas. La fuerza le mostraba un futuro posible, como lo había hecho con su madre antes. Y él, marcado por la impotencia del pasado, juró que no lo permitiría. La obsesión por evitar esa muerte se convirtió en su centro, su razón de ser. Cada mirada a Padmé era un recordatorio de lo que estaba en juego. No podía perderla, no de nuevo, no como perdió a Shmi. El miedo al sufrimiento no lo debilitaba, lo impulsaba a buscar respuestas más allá de los límites Jedi. Para él, la visión no era una advertencia, era una condena que debía ser rota a cualquier precio. Y en esa obsesión, la sombra encontró un lugar perfecto donde enraizarse. En los pasillos del Senado, entre palabras suaves y sonrisas calculadas, el canciller Palpatine aguardaba pacientemente. Su relación con Anakin era más que política, era casi paternal. Con cada consejo, con cada confidencia, deslizaba gotas de veneno en su mente. No lo reprendía por sus emociones. Al contrario, las celebraba. Le hablaba de grandeza, de poder, de un destino más allá de las cadenas Jedi. Cuando Anakin confesó sus visiones, Palpatine no lo juzgó, sino que lo alimentó con la promesa más tentadora. Había formas de salvar a los que amaba, secretos que los Jedi jamás compartirían, conocimientos que el lado oscuro guardaba celosamente. Con voz suave, como un eco que parecía surgir de la fuerza misma, Palpatine susurraba: «Juntos podemos descubrir ese poder». Y esas palabras fueron como una llave en la mente de Anakin. Por primera vez, alguien no le pedía renunciar a lo que sentía, sino abrazarlo. El canciller no era solo un guía, era la tentación hecha carne. Y en ese susurro, el destino del elegido comenzó a desviarse irremediablemente hacia la oscuridad. Cuando Anakin regresó de las batallas, esperando ser reconocido como maestro Jedi, se encontró con la fría indiferencia del consejo. Habían visto sus hazañas, sabían de su poder, pero aún lo miraban con desconfianza.
El título que ansiaba se le negó, y en ese gesto el orgullo del elegido se quebró. Para él era un insulto, una traición a todo lo que había sacrificado en la guerra. Obi-Wan intentaba calmarlo, recordándole que la paciencia era parte del camino, pero las palabras de su antiguo maestro ya no eran suficientes. En el interior de la sala, entre las columnas bañadas por la luz, Anakin sintió que no era un hermano para los Jedi, sino un extraño vigilado de cerca. La profecía, que debía unir, se había transformado en un muro que los separaba de aquellos que debían guiarlo. El Consejo desconfiaba de su cercanía con Palpatine, y al pedirle que espiara al canciller, lo arrastraron aún más hacia la contradicción. En ese instante, Anakin no vio guardianes de la paz, sino carceleros que temían su grandeza. La semilla de la rebelión ya estaba germinando en su corazón. Anakin se convirtió en un hombre partido en dos. De un lado, el Consejo Jedi le exigía que vigilara al canciller, aquel que lo había protegido y escuchado. Del otro, Palpatine le ofrecía confianza, poder y comprensión. Era un juego de espejos en el que cada decisión lo alejaba más de sí mismo. En su interior, la rabia crecía. Los Jedi no confiaban en él, y el hombre al que debía vigilar le prometía la clave para salvar a Padmé. ¿Cómo elegir entre la lealtad a una orden que nunca lo aceptó del todo y la promesa de proteger lo que más amaba? Para el elegido, el juicio no tenía salida. Cualquier camino parecía traición. Cuando se arrodillaba en meditación, buscando respuestas en la fuerza, solo encontraba silencio. La profecía se desmoronaba en sus manos, convertida en un peso insoportable. Era el dilema perfecto, la trampa que nadie más podía resolver. En ese fuego de dudas, la desesperación lo empujaba cada vez más hacia la sombra que lo llamaba con voz seductora. En la cámara del canciller, el destino de la galaxia se decidió en un segundo eterno. Mace Windu, sable en mano, declaraba que Palpatine era demasiado peligroso para vivir. El canciller, desfigurado por la energía de su propio poder, suplicaba por ayuda. Y allí, en el centro de esa tormenta, Anakin se encontró atrapado entre la justicia y el miedo. El recuerdo de Padmé, muriendo en sus sueños, lo atravesó como un cuchillo. Si Palpatine moría, moría también la única esperanza de salvarla. Si lo dejaba vivir, traicionaba al código Jedi y a sus propios hermanos. El corazón de Anakin latía con violencia. Sus ojos miraban a uno y a otro, hasta que la decisión se rompió dentro de él. Con un solo movimiento, eligió. Su sable brilló contra el maestro Jedi, y en ese instante, el elegido se convirtió en verdugo. No hubo marcha atrás. Lo que debía traer equilibrio se había torcido en la más profunda de las sombras. Así nació, en medio del fuego y la traición, el verdadero Darth Vader. El crepúsculo caía sobre Coruscant cuando las puertas del templo Jedi se abrieron ante el recién nombrado Lord Sith. Anakin, ahora Darth Vader, encabezaba a las tropas clon. Sus pasos resonaban en los pasillos que una vez habían sido su hogar, pero sus ojos no mostraban duda, solo un vacío devorador. El resplandor azul de su sable iluminó la penumbra, y con él se desató la masacre. Maestros sorprendidos, guardianes leales, incluso los jóvenes aprendices cayeron bajo su mano. No hubo clemencia. El elegido que debía salvar a la orden se convirtió en su destructor. Los muros sagrados, testigos de siglos de enseñanza, ardieron con un fuego impío, mientras los gritos de los inocentes se mezclaban con el rugido de los blasters. En ese instante, la profecía se torció de forma irreversible. El equilibrio prometido fue reemplazado por la oscuridad absoluta. Las estrellas, indiferentes, contemplaban cómo el futuro se teñía de rojo y ceniza. Las riberas incandescentes de Mustafar fueron el escenario del enfrentamiento final. Entre ríos de lava y un cielo ardiente, dos figuras se alzaron como titanes en guerra. Obi-Wan Kenobi, el maestro y hermano. Anakin Skywalker, el aprendiz convertido en monstruo. Sus sables chocaban como truenos. Cada golpe era más que un ataque. Era una herida en la memoria de lo que habían sido. El calor sofocante parecía reflejar la furia desatada en los corazones de ambos. Obi-Wan suplicaba:
aún aferrado a la esperanza de redimirlo. Anakin, cegado por el odio y el orgullo, lo acusaba de traición. Durante horas, la lucha atravesó puentes quebradizos y laderas en llamas, hasta que la tragedia llegó inevitable. Un salto mal calculado, una defensa precisa, y todo terminó. Anakin quedó destrozado, consumido por las llamas, mientras Obi-Wan se alejaba con lágrimas y un corazón quebrado. En ese infierno, murió el héroe, y nació el espectro de la oscuridad. Quemado, mutilado, apenas con vida, Anakin fue recogido de las cenizas por la mano que lo había tentado. Palpatine no vio ruina en aquel cuerpo destrozado, sino un instrumento perfecto para su imperio. En cámaras frías, rodeado de máquinas chirriantes, el hombre fue reconstruido pieza por pieza. Tubos, prótesis y hierro reemplazaron lo que las llamas habían destruido. Cuando abrió los ojos, ya no era Anakin Skywalker. La máscara negra se cerró sobre su rostro. La respiración mecánica anunció al nuevo ser que emergía de la oscuridad. Así nació Darth Vader, más máquina que hombre, prisionero de una armadura que lo condenaba a existir sin libertad, sin redención, sin humanidad. El elegido, que debía traer equilibrio, se convirtió en un monstruo de acero al servicio de un amo oscuro. Lo que la profecía prometió como salvación se transformó en esclavitud eterna. El héroe se perdió, y en su lugar, la galaxia ganó al verdugo más temido de todos los tiempos. Durante siglos, los Jedi habían repetido aquellas palabras: un elegido nacería para traer equilibrio a la fuerza. Pero cuando Anakin cayó en la oscuridad, la duda se volvió inevitable. ¿Había fracasado él? ¿O había sido la Orden quien nunca entendió el verdadero sentido de la profecía? Algunos sostenían que su destino estaba cumplido en la destrucción de los Jedi, cuya rigidez había debilitado a la República. Otros afirmaban que era un error de interpretación, que el equilibrio no significaba victoria de la luz, sino coexistencia entre luz y sombra. En esa paradoja, Anakin se convirtió en un enigma eterno. El niño nacido sin padre no trajo paz, sino guerra. Y sin embargo, incluso en su caída, abrió el camino hacia una redención futura. La profecía, como un espejo roto, reflejaba 1000 verdades distintas, y ninguna completamente clara. Quizá ese era el destino final, que el elegido no fuera un salvador perfecto, sino el desencadenante de un ciclo nuevo, donde la galaxia tendría que aprender a reconstruirse desde las cenizas. Aunque el hombre había caído, su linaje permaneció como una chispa escondida. Luke y Leia, hijos de un padre roto y de una madre perdida, cargaron con un destino que ellos no eligieron. En Luke se alzó la esperanza, la posibilidad de redimir lo que Anakin no pudo salvar. En Leia, la fuerza política y moral que sostendría a los rebeldes en los tiempos más oscuros. Ninguno de ellos fue criado por su padre, pero en cada decisión, en cada acto de valor, brillaba la herencia de Skywalker. Era como si la fuerza hubiera tejido una segunda oportunidad a través de su sangre, un nuevo intento de corregir el error del elegido. Lo que Anakin destruyó con fuego y odio, sus hijos comenzaron a reparar con fe y sacrificio. El legado de la sangre no era una condena, sino un recordatorio. Incluso de las raíces más dañadas podía brotar vida nueva. En el clímax de su oscuridad, cuando parecía que el monstruo había consumido por completo al hombre, apareció el Hijo. Luke no luchó solo con sable en mano, sino con fe inquebrantable en la bondad aún oculta bajo la máscara. En el corazón de Anakin, enterrado bajo capas de odio, aún palpitaba un eco de amor. Fue ese eco, no un ejército ni un consejo, lo que lo hizo temblar ante la decisión final. Palpatine, el maestro de todas sus cadenas, amenazaba con destruir a su hijo, y en ese instante, el elegido tomó la decisión que nunca había tomado antes: soltar su miedo. Con un acto de sacrificio, no de poder, Anakin destruyó al Sith y salvó a Luke. No lo hizo por deber ni por gloria, sino por amor. Y en esa entrega final, encontró lo que siempre le había sido negado: redención. Anakin Skywalker fue un enigma viviente, nacido de la fuerza, llamado a cumplir una profecía,
pero marcado por miedos, pasiones y errores que lo llevaron a la ruina. Durante años, su nombre fue sinónimo de destrucción. Sin embargo, en su último aliento, no como guerrero ni como Sith, sino como padre, cumplió aquello que había fallado tantas veces: traer equilibrio. No fue el elegido en el sentido que los Jedi esperaban, ni en el que la galaxia soñaba, pero fue el hombre que, con su caída y su redención, cambió el curso de la historia para siempre. Anakin no fue el héroe perfecto. Fue humano, quebrado, contradictorio, y quizás en esa imperfección residía el verdadero misterio de la profecía. El elegido que nunca fue, terminó siendo, en su último acto, el que siempre debió ser.